Encontré mi media naranja. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este espacio de discipulado. Sean todos bienvenidos y esperamos y confiamos en que el Señor añadirá abundante bendición a su palabra para que nuestras vidas sean enriquecidas con ella. Este dicho lo usan los enamorados, aquellos que sienten que cuando conocieron a la persona indicada, su vida se completó. Sienten que el amor que le dan a una persona y el amor que reciben de esa persona les hace sentir plenos, les hace sentir plenamente felices, les hace sentir plenamente vivos y sienten que el haber encontrado a esta persona les completó su vida a la perfección. Sin embargo, hay un amor que es superior al amor que nos puede dar nuestra pareja. Hay un amor que es superior al amor que nos puede dar aún nuestra madre, nuestro padre y el ser más querido a quien nosotros podamos amar. Hay un amor que es mayor y ese amor es el amor de Dios. Y ese amor sí que nos completa. Ese amor sí que nos hace alcanzar la plenitud. Hoy y estos próximos miércoles vamos a estar estudiando el amor cuadrodimensional de Dios. Y para esto vamos a poner como base bíblica el capítulo 3 del libro de Efesios, versículos número 14 en adelante. Le leo estos versículos de la siguiente manera. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a comenzar nuestro discipulado del día de hoy hablando sobre el deseo de Dios. Y es que en estos versículos el apóstol Pablo está haciendo una oración delante del Padre por todos los creyentes y creo que expresa el deseo de Dios mismo. Y este deseo es que Dios quiere que conozcamos su amor, porque su amor nos completa, porque su amor nos llena de la plenitud de Dios, como dice el versículo último que leímos. ¿Sabe qué? Es muy interesante porque Dios nos está pidiendo, o el apóstol Pablo está pidiendo, que Dios nos haga conocer el amor que no nos es posible conocer. Fíjese lo que dice el versículo número 18, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que está orando para que seamos capaces de comprender, pero después usa la palabra conocer. Dice que quiere que comprendamos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Estas son las 4 dimensiones del amor de Dios. Y dice el 19, y de conocer el amor de Dios o el amor de Cristo. Pero lo que sigue es muy interesante. Dice que excede a todo conocimiento. Es decir, Dios nos está pidiendo que conozcamos lo que está fuera de nuestro alcance conocer, para que nosotros conozcamos este amor de Dios. Por eso el apóstol Pablo ora por la intervención del Espíritu Santo, porque para que lo conozcamos a Dios, conozcamos el amor de Cristo en toda su plenitud, es necesaria la intervención del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo: oro al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior, conforme al poder de su Espíritu Santo. Es clara la intervención del Espíritu Santo en lo que Dios quiere que nosotros logremos, porque de otra forma nos sería imposible llegar a conocer el amor de Dios en toda su plenitud. Llegaríamos a alcanzar a conocer, si mucho, el amor entre hermanos, el amor
entre pareja, entre familia, pero el amor ágape de Dios no es posible conocerlo a través de nuestra propia fuerza, a través de nuestra propia iniciativa o a través de nuestro propio esfuerzo. Es necesario que el Espíritu Santo more en nosotros y nos capacite para llegar a conocer lo que nosotros por nosotros mismos somos incapaces de llegar a conocer. Entonces, el amor de Dios o el deseo de Dios, es que conozcamos el amor de Dios, y para esto necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude. Otro deseo de Dios es que Cristo habite en nuestros corazones. El apóstol Pablo dice que está orando para que el Espíritu Santo nos fortalezca, para que lleguemos a conocer el amor de Dios, pero dice, y ora también para que habite Cristo en vuestros corazones. Recuerde que cuando Dios nos creó, a Adán y a Eva y a cada uno de nosotros nacimos con un vacío del tamaño de Dios y nada lo puede llenar. Ni el amor a nuestra pareja, ni el amor a nuestra familia, ni el amor a nuestros padres, ni el amor a nuestro país, ni el amor al dinero, ni el amor al alcohol. Nada puede llenar ese vacío porque tiene forma de Dios, tiene el tamaño de Dios, tiene la altura de Dios, tiene la anchura de Dios, tiene la profundidad de Dios y tiene la longitud de Dios. Así es de que ese vacío con el que nosotros nacemos, nada lo puede llenar hasta que viene Jesucristo, que es Dios, habita en nosotros. Entonces el hombre alcanza la plenitud para lo que fue creado, alcanza a estar completo, estar pleno. Esta palabra pleno, plenitud, que usa el apóstol Pablo, se refiere o se usaba en aquel entonces para referirse a las ciudades que no tenían necesidad de casas. Es decir, que no había personas vagando por las calles sin algún techo donde vivir. Pero las casas que había en la ciudad tampoco tenían necesidad de habitantes. Es decir, no solamente había las casas justas, sino que también había los residentes necesarios y justos para que las casas no estuvieran vacías. Y además, cuando las casas estaban habitadas, en ese hogar no había necesidad, no había pobreza, no había hambre, no había enfermedad. Y esta palabra se usaba para referirse a una ciudad plena, donde no había necesidad de casas, no había necesidad de personas y las personas no tenían necesidad. Es decir, había una plenitud perfecta en esa ciudad. Y esta palabra es la que el apóstol Pablo usa para referirse a que cuando Cristo está en nosotros, nos llena, nos acompleta. En Colosenses capítulo número 2, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo dice claramente lo que sigue. Se lo leo. Porque en él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo estaba toda la plenitud de Dios, es decir, en otras palabras, Cristo es Dios. Y después versículo número 10 dice, y ustedes están completos en Él, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces el apóstol Pablo está hablando de que necesitamos conocer el amor de Dios y que la única forma de conocerlo es a través de la intervención del Espíritu Santo en nosotros, que nos revelará a Cristo, y que cuando Cristo venga a habitar en nosotros, entonces alcanzaremos la plenitud, como dice el versículo número 19 de Efesios capítulo número 3, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Nuestra vida nunca será plena. Nuestra vida nunca se sentirá completa hasta que lleguemos a entender el amor de Dios. Hasta que por la actividad, por la obra, por el accionar del Espíritu Santo en nuestra vida, habite Cristo en nosotros y conozcamos el amor de Dios en nuestras vidas. El apóstol Juan, en su primera epístola, habla en el capítulo número 4 de 3 cosas en las que consiste conocer el amor de Dios. Vamos a leer en primera de Juan capítulo número 4 versículos número 7 en adelante. Dice de esta forma: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor de Dios? ¿En qué consiste el amor que necesitamos conocer de Dios? En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo número 11 es importantísimo. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Entonces, en estos versículos encontramos que el amor de Dios consiste en que entendamos tres cosas: conocer el amor de Dios, la plenitud de Dios, conocer la cuadrodimensionalidad del amor de Dios consiste en que entendamos tres cosas. Primero, en que nosotros podemos llegar a amar a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Usted no ama a Dios porque usted sea un buen cristiano. Usted no ama a Dios porque sea un buen hombre, una buena mujer, porque usted sea una persona de buenos sentimientos, de buen carácter. No, usted ama a Dios, si es que lo ama, porque Dios le amó a usted primero. ¿Qué significa esto? Que el hombre por sí mismo es incapaz de llegar a amar a Dios. ¿Por qué? Porque conocer el amor de Dios es un conocimiento que excede todo lo que nosotros como seres humanos podemos llegar a conocer. Es necesario entonces que sea el mismo Dios que nos revele a través del Espíritu Santo su amor. Y cuando nosotros entendemos el amor de Dios, recibimos el amor de Dios a través de Cristo, entendemos que le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Reconocemos entonces que no es nuestra iniciativa, no es nuestra capacidad, no es algo que nosotros podamos hacer por sí mismos el llegar a amar a Dios. Lo llegaremos a amar conforme nosotros entendamos que Él nos amó primero. El conocer, el entender el amor de Dios consiste en entender que Él nos amó primero. Segundo, consiste también en entender que el amor de Cristo o el amor de Dios se manifestó a través del sacrificio de Cristo. En el sacrificio de Cristo está plenamente demostrado el amor de Dios. Romanos habla que en esto consiste el amor de Dios, en que Cristo murió por nosotros, en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo vino a dar su vida por nosotros. Juan 3:16 dice que el amor de Dios se manifestó al dar a su Hijo para la salvación de aquellos que creyeran en Él. Entonces, el amor de Dios consiste en que entendamos que en Cristo y en su sacrificio está demostrado la plenitud del amor de Dios. Y la tercera cosa en la que consiste conocer el amor de Dios es muy importante, porque habla de que necesitamos ser nosotros capaces de amar como Dios ha amado. El apóstol Juan en su primera carta, donde acabamos de leer, dice: amados, si hemos sido así amados por Dios, entonces nosotros debemos amar de la misma forma. El amor de Dios pues consiste en entender que Él nos amó primero, que Cristo vino a morir por nosotros y que debemos ser capaces de amar a los demás como Dios nos ha amado a nosotros. Esto nos lleva de regreso a Efesios capítulo número 3, versículo número 18, porque entonces vamos a hablar de cómo podemos entender el amor de Dios, porque eso es lo que nos interesa, eso es lo que realmente Dios desea de nosotros, que conozcamos su amor, para que entonces podamos nosotros practicar el amor del que Dios está hablando en sus 4 dimensiones. Vamos a leer y vamos a comprender esta cuadrodimensión del amor de Dios a través de 4 parábolas que creo que nos van a ayudar a entender a cabalidad lo que significa cada una de estas dimensiones del amor de Dios. Cuando leamos estas parábolas vamos a entender no solamente cada dimensión del amor de Dios, sino que vamos a entender cómo se manifestó ese amor para con nosotros, y además vamos a entender cómo debemos nosotros practicar el amor de Dios
Estos son las cosas en las que consiste el amor de Dios, en entender que Dios nos amó, cómo se manifestó el amor hacia nosotros a través de Cristo y que nosotros debemos de amar a los demás como hemos sido amados de parte de Dios. Hablar del amor de Dios es muy bonito, es muy bueno. Sin embargo, es aún mejor el practicarlo. Y creo que esa debe de ser nuestra meta. Por lo tanto, le invito a que me acompañe el libro de Lucas, capítulo número 15, y ahí vamos a aprender a través de 4 parábolas cada una de estas dimensiones del amor de Dios para que podamos entonces nosotros entender y conocer y comprender el amor que excede todo conocimiento. ¿Le parece? Acompáñeme pues a Lucas capítulo número 15 y vamos a leer de los versículos número 8 al 10. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se me había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lo más evidente en estos versículos es que la protagonista es una mujer y pierde algo que desea encontrar y que de hecho más tarde lo encuentra. Habla de una dracma. En los tiempos de Jesús, las dracmas no tenían mayor valor. No podemos entrar en detalles de la historia de las monedas, pero bástenos entender que en los tiempos del Señor la moneda más utilizada era el denario. La dracma se había ya devaluado un poco, no era muy común, no se usaba en todas las transacciones como se usaban los denarios. Sin embargo, aún se usaba para algunas cosas. Y llama mucho la atención la insistencia, el interés, la intención de la mujer de no descansar hasta encontrarla. Esto, le repito, ha llevado a algunos comentaristas, algunos expertos en la interpretación bíblica a considerar que se trata más de un valor sentimental, más que del valor de la moneda. No es como que se le perdieron $1,000 y no puede ni siquiera dormir hasta encontrarlos. No, en realidad se le habría perdido 25 centavos de dólar. Entonces, llama mucho la atención la insistencia en encontrar la moneda, y esto, le repito, hace que pensemos que el valor de esta moneda para la mujer es más sentimental que el valor intrínseco de la moneda, que el poder adquisitivo mismo de la moneda. Y si este es el caso de que la mujer tiene un valor moral o un valor sentimental hacia la moneda, entonces pudiéramos pensar que se trata del dote de una mujer. Recuerde que en los tiempos del Señor Jesús, cuando una mujer se casaba, recibía un dote. A veces eran 10 monedas, como en este caso, o pudiera ser más dinero, pudiera ser animales, pero recibían un dote que era como un compromiso, era la señal de un compromiso entre un hombre y una mujer que se iban a casar. Sin embargo, el hombre se iba a preparar la casa y en lo que regresaba, la mujer tenía que tener esas 10 monedas. Cuando la mujer pierde una dracma, si este fuera el caso de que es una mujer pobre que está comprometida y se le pierde su moneda, esto explicaría el gran sentimiento que representa para ella el encontrar esta moneda, porque entonces si no la encuentra sería faltar a su compromiso, no se podía presentar hacia delante de su novio o de su futuro esposo con una dracma perdida. Pero esto no lo dice el texto bíblico. Hace sentido, pero no podemos decir que así sea. Hace lógica y no contradice el texto bíblico, y si le pudiera yo decir, eso es lo que realmente yo pienso que está hablando el Señor Jesucristo, que se está refiriendo a una mujer que está perdido una de las dracmas de su dote. Sin embargo, no lo podemos asegurar. Lo que sí podemos asegurar, lo que sí dice el texto, es que la mujer tiene un gran interés en encontrar esta dracma. Tiene una gran preocupación por recuperar esta moneda, y no es por su valor económico, sino que es un valor emocional. Lo que podemos también decir es que la mujer
a pesar de tener 9 dracmas, no está satisfecha sin la 10ª. No es como que dijera, se me perdió $1, pero no importa, tengo 9. No, ella quiere recuperar el $1 que se le perdió. Ella quiere recuperar el dracma que se le perdió. Y su forma de accionar muestra todavía mucho más el interés, porque no solamente lo muestra con preocupación, con deseo de encontrarla, sino con acción. Porque ella prende la lámpara, dice el versículo, que enciende la lámpara y barre la casa. Estas 2 acciones hablan mucho del deseo de encontrar la dracma por parte de la mujer. Porque en aquel tiempo las casas, por supuesto, pues no tenían luz eléctrica, se usaba solamente la luz del día para alumbrar, y aunque fuera de día, muchas casas no tenían ventanas, por lo que dentro de la casa sería bastante oscuro, por lo que era necesario que prendiera la lámpara para poder encontrar y revisar cada rincón de la casa hasta encontrarla. Y como no la encuentra con la luz solamente, se dispone a esforzarse todavía más y agarra la escoba y se pone a barrer cada rincón de la casa. No deja un solo rincón de la casa sin que fuera barrido, porque está decidida a encontrar la dracma. ¿Acaso no es cierto que cuando en muchas ocasiones nosotros mismos o ponemos a uno de nuestros hijos, de nuestras hijas, a barrer la sala, el comedor, la cocina, barren, como decimos popularmente, por donde mira la suegra? Solamente barren sin mover ningún objeto, no mueven tapetes, no mueven sillones, no mueven mesas, solamente por donde les alcanza la escoba. Eso no es barrer bien, porque se están dejando muchos espacios en lo ancho del cuarto sin barrer. Y esta mujer está tan dispuesta a encontrar la moneda que se puso a barrer, y si era necesario iba a mover todos los muebles que pudiera tener, recoger todos los tapetes que pudiera tener, mover todas las camas o todas las mesas que pudiera tener para barrer hasta el último rincón. Esto nos habla de que la mujer no dejó un solo rincón a lo ancho de la casa sin barrer hasta que la encontró. Y en el versículo número 10 nos muestra la anchura del amor de Dios. Versículo número 10 dice: así les digo que hay un gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aquí el Señor Jesucristo compara la alegría que va a sentir aquella mujer en encontrar su moneda con la alegría que siente Dios cuando un pecador se arrepiente. Entonces la mujer tipifica, es ejemplo o es símbolo de la actitud y el amor de Dios por nosotros. Dios fue capaz de ir a lo ancho de la tierra. Dios fue capaz de escoger y agarrar su escoba y barrer hasta el último rincón de la tierra por encontrarnos a cada uno de nosotros. No dejó de buscar en un solo camino, no dejó de mover los muebles de la tierra, fue hasta el último rincón de la tierra para encontrarte a ti, para encontrarme a mí, porque estaba dispuesto a que nosotros no nos perdiéramos. No está dispuesto Dios a que uno solo de todos los seres humanos se pierda. Por eso dice la Biblia que Dios no ha venido, el Señor no ha venido, no porque se ha tardado, sino porque dice que tiene misericordia de nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios está dispuesto a viajar a lo ancho de la tierra, barrer hasta el último rincón para encontrar a cada uno de los perdidos. Dios está dispuesto a mover todo lo que tenga que mover para encontrar a uno más para nuestro Señor Jesucristo. Dios está dispuesto a demostrar que su amor es demasiado ancho. No hay un lugar en la tierra en donde el hombre pueda esconderse a través de su pecado al que Dios no alcance a llegar con su amor. No hay nadie que pueda estar escondido detrás del pecado que piense y diga: mi vida está fuera del alcance del amor de Dios, ya mi vida es insalvable. No hay un solo lugar, porque el amor de Dios es tan ancho que es capaz de barrer, de buscar, de esculcar todos los rincones de la tierra por salvarlo a cada uno de nosotros.
No hay un lugar. Nadie puede ir demasiado a la izquierda, demasiado a la derecha, demasiado al frente, demasiado atrás, a donde Dios no pueda llegar. El amor de Dios es tan ancho que no hay un lugar a donde Él no esté dispuesto a llegar para salvar al pecador. Pudiéramos usar el ejemplo mismo de la cruz. El Señor Jesucristo murió con sus brazos abiertos, como demostrando la anchura del amor de Dios, que no hay un solo lugar en donde nosotros podamos estar fuera del amor de Dios. No hay un hombre que esté tan lejos de Dios a donde el amor de Dios no pueda llegar. Por eso es de que nosotros predicamos el amor de Cristo, hablamos del amor de Cristo a los pecadores, a los que no le conocen, porque sabemos, creemos y hemos entendido que el amor de Dios es tan ancho que puede perdonar al peor de los pecadores. Y en las palabras del apóstol Pablo, lo salvó cuando nos salvó a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo dice, y entre los pecadores del cual yo soy primero. Así somos todos nosotros. Todos nosotros hemos sido los peores pecadores, pero el amor de Dios nos ha alcanzado. El amor de Dios entonces es ancho. Esa es la dimensión de la anchura del amor de Dios. No hay un lugar a donde el amor de Dios no pueda llegar para salvar a los que aún no le conocen. Ese es uno de los aspectos de conocer el amor de Dios. Entender que Cristo Jesús vino a manifestar el amor de Dios, la anchura del amor de Dios al venir a buscarnos y salvarnos porque estábamos perdidos. Sin embargo, el otro aspecto del amor de Dios es que podamos amarnos los unos a los otros como Dios nos amó, según las palabras del apóstol Juan en primera de Juan, capítulo número 4, versículo número 10 o 9 me parece. Entre nosotros los creyentes, ¿acaso no es verdad que a veces tenemos roces, que a veces tenemos discusiones, diferencias? Puede ser que entre nosotros los cristianos hayamos perdido una dracma que Dios nos ha concedido. Puede ser que entre nosotros hayamos perdido la relación con alguien más. Puede ser que nosotros hayamos perdido la paz, la comunión. Puede ser que nosotros hayamos perdido la convivencia, el habla con algún otro hermano. Hermanos, así como Dios estuvo dispuesto a viajar a lo ancho de la tierra para encontrarnos a cada uno de nosotros, nosotros debemos estar dispuestos a perdonar con la misma apertura, con la misma amplitud a todos aquellos que nos han ofendido. En esto conocemos que hemos sido perfeccionados en el amor de Dios, en que nos amamos los unos a los otros. Porque el que ama a Dios, ama a su hermano, pero si no amamos a nuestro hermano, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no le vemos? ¿Cómo podemos amar a quien no vemos si no amamos al que vemos? Entonces, el amor de Dios en esto se manifiesta. Este es el mandamiento que hemos recibido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y en esto conocerá el mundo que somos hijos de Dios, en que nos amemos los unos a los otros. Por lo tanto, nosotros tenemos que comprender el amor de Dios, que el amor de Dios es ancho y de la forma en que nosotros hemos recibido ese amor, debemos estar dispuestos a darlo. Porque nosotros, hermanos, puede llegar a darse el caso que seamos egoístas, que querramos misericordia solamente para nosotros. Porque cuando nosotros ofendemos o le fallamos a Dios, nos acercamos a Dios confiadamente hasta el trono de su gracia para encontrar misericordia y socorro, ¿no es verdad? Rápido, cuando cometemos un pecado, cuando cometemos un error, nos acercamos a Dios, perdónanos, Señor. ¿Y qué esperamos de parte de Dios? Misericordia. Esperamos que Dios en ese momento nos perdone. Agradecemos y recibimos su perdón, nos levantamos y seguimos adelante. Pero cuando es alguien más el que peca, nos cuesta pensar o creer que Dios le vaya a perdonar tan fácil. Cuando es alguien más el que peca contra nosotros y él va y se arrepiente con Dios y a nosotros nos cuesta, ay sí, ahora cree que ya por haber orado Dios le perdonó y todo va a estar bien. ¿Y acaso no es así? ¿Acaso no es así contigo cuando ofendes a Dios? ¿Por qué debería de ser diferente con los demás?
Entonces nosotros debemos aprender a ser misericordiosos, porque los misericordiosos son bienaventurados. Son bienaventurados porque alcanzarán misericordia. Por lo tanto, nosotros debemos de estar dispuestos a dar con la misma amplitud el amor y el perdón de Dios. Nosotros hemos recibido la misericordia de Dios, y de lo que hemos recibido por gracia, debemos entregarlo de gracia a los demás. Así es de que necesitamos perdonar, hagámoslo ampliamente. Necesitamos amar, amemos ampliamente. Hagámoslo como Dios nos ha amado a cada uno de nosotros. En esto consiste conocer la anchura del amor de Dios. No solamente en que lo entendamos que es para nosotros, sino que también entendamos que con la misma amplitud que Dios nos ha amado, debemos amar a los demás. Podemos entonces concluir en este discipulado, en esta noche, que conocer el amor de Dios es simple y sencillamente imposible para nosotros sin la intervención del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios para que conozcamos y entendamos el amor de Cristo Jesús, para que Cristo habite en nosotros y entonces podamos ser llenos de la plenitud de Dios. Podemos concluir que el amor de Dios consiste en tres cosas: en que entendamos que le amamos porque Él nos amó primero, en que entendamos que el sacrificio, la venida de Cristo a ofrecer su vida por nosotros es la expresión máxima y plena del amor de Dios, y que recibir el amor de Dios no es para que nos hagamos egoístas y disfrutemos solamente de ese amor, sino para que lo compartamos, hacia los demás. Podemos concluir esta tarde, mis hermanos, que de la misma manera en que Dios nos ha amado, debemos amarnos los unos a los otros. Esto hará que el amor de Dios se perfeccione cada día más en nuestras vidas. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oro, Señor, como oraba el apóstol Pablo, por cada uno de mis hermanos. Oro para que les des conforme a la grandeza de tus misericordias y de tus riquezas en gloria, el ser fortalecidos conforme al poder de tu Espíritu Santo, para que seamos, Señor, capaces de conocer junto con todos los santos cuál es la anchura de tu amor. ¿Cómo debemos nosotros aprender, Señor, que la amplitud del amor con la que nos has amado debemos manifestarla hacia los demás? Oro, Señor, para que nos hagas conscientes a todos y cada uno de nosotros que necesitamos manifestar el amor de Dios en toda su expresión hacia cada uno de mis hermanos. Oro, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Estemos pendientes a nuestra sesión de Zoom, primeramente Dios, el día de mañana, porque hay bastante información que quiero compartir con ustedes. Por lo tanto, estemos al pendiente de esta conexión virtual. Mis hermanos, reciban en el nombre de Jesús un fuerte abrazo. Les amamos en el nombre de Jesús. Queremos verles y seguimos orando los unos por los otros. Dios me los bendiga mucho. Amén.